Muy bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes hoy viernes 29 ya del mes 9 del año, rumbo al mes 10. Mi nombre es Aldo Bautista y estamos una vez más acá con el grupo CIEP Perú en nuestra segunda sesión de nuestro diplomado de Ética e Integridad en la Gestión Pública, ¿no es cierto? Eh, entonces, ya hemos tenido una primera sesión. Así que vamos a rápidamente compartir el material del día de hoy. Perfecto, ya el material está en manos también del grupo de SIEPE, que seguro les hará llegar por los canales correspondientes, ¿sí? Muy bien. En efecto, en la primera sesión hablamos pues de qué cosa era la corrupción, este mal uso del poder público-privado para obtener un beneficio, ¿no? Una ventaja. ¿Mm? Luego vimos algunas cifras de lo preocupante o de la realidad que tanto preocupa de la corrupción en nuestro país. Primer problema para el ciudadano, según encuesta del INEI 2022, es la corrupción, señores. Y definitivamente también analizamos que la corrupción genera pérdidas económicas, aproximadamente el 10% de nuestro presupuesto, y peor aún, o también algo muy grave que genera la corrupción es que nos aparta el ciudadano, incrementa la desconfianza del ciudadano, ¿sí? Vimos cifras también internacionales que nos hacen ver pues, que la corrupción es un problema mundial en realidad, ¿no es cierto? Y que tiene que ver mucho las personas más que los países, ¿no? Definimos los significados de moral, mis disculpas, definimos también los significados de moral, de ética, ¿no? Los conceptos, hablamos respecto a ellos. Y acá algo que sí quiero que volvamos a recordar, por favor. Recordemos, moral, todo aquello relacionado con las normas preestablecidas, ¿no? Lo ya regulado respecto a lo que es bueno, lo que es malo en la conducta individual, en la conducta personal. Por eso los libritos, moral. Mientras la ética dijimos que provenía del griego ethos, carácter, aquello distintivo, aquello que es el modo de ser, lo particular de cada uno. Esa es la raíz griega de la palabra, miren, ¿ah? Y la definición de la palabra es que la ética es aquella reflexión que me lleva a decidir sobre la moral, sobre lo que está previamente establecido que es bueno y que es malo. La ética es esa decisión, señores, esa decisión que proviene de esa reflexión sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y también alguien me podrá decir, pero ¿y cuál es la relación con, con la raíz griega, ¿no? Que nos dice que ética viene de esta raíz ethos, que es el modo de ser, lo distintivo. ¿Cuál es la relación de la decisión, la reflexión sobre lo bueno y lo malo y lo distintivo, el carácter? Señores, nosotros somos quienes somos, forjamos nuestro carácter a través de nuestras decisiones. Reflexionamos sobre lo que es bueno y lo que es malo, decidimos y a través de nuestras decisiones somos aquellas personas que queremos ser. Vamos construyendo constantemente nuestro carácter en un ejercicio continuo, continuo y vigente y vivo hasta el último día de nuestras vidas, señores. Las decisiones van a forjar lo que somos y por eso mismo podemos cambiar, ¿no es cierto? Los que hemos cometido algún error podemos luego tomar decisiones, enmendar, tratar de ser cada vez mejores personas. Y puede pasar lo contrario también, personas que han sido ejemplares terminan también tomando una mala decisión y terminan, digamos, llegando inclusive a ser delincuentes, ¿no es cierto? Luego vimos, ¿se acuerdan de lo importante que es tener bien presentes los elementos de la conducta ética, la libertad, la justificación, la responsabilidad, ¿no es cierto? No toda conducta es ética, nosotros hablamos de eso, hablamos que el enemigo de la conducta ética, lo que implica huir cobardemente de la conducta ética, dijimos que era actuar en automático, con estas frases que decimos de que no pasa nada, a nadie le hago daño, todo el mundo lo hace. Frases que seguro decíamos cuando comprábamos los DVD piratazas, ¿se acuerdan? Que comenzó a haber campañas fuertes en contra de la piratería. Sin embargo, todos cometíamos ese error y seguro teníamos esa excusa, ¿no? No pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿no?
ya no, en gestión pública no podemos hacer eso, tenemos que evitar en general, si queremos tener una conducta correcta, tenemos que evitar estas frases que nos hacen huir de una correcta reflexión ética, de una conducta ética en principio, que tiene que tener estos tres elementos: la libertad de escoger, de imponer, de, de, de decidir, ¿no? No es que porque todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer, yo también lo tengo que hacer, o me dejo llevar y lo hago. No, en principio yo tengo que reconocer que puedo decidir. En segundo, puedo justificar, y en tercer lugar, me hago responsable de mi decisión, ¿no es cierto? Y segundo elemento, ojo, justificar, ¿ah? Decir no pasa nada, todo el mundo lo hace, no le hago daño a nadie, eso no es una verdadera justificación, eso es huir de realmente construir una justificación. Y entonces hablamos pues de estos DVD piratas, luego vimos el video, recordarán, del locutor, ¿no? Interesante video, fuerte inclusive, extremo, ¿no? Donde vimos cómo el locutor al inicio, porque estaba siendo amenazado, ¿no? Estaba por su jefe, y no solo eso, sino que le habían amenazado de muerte a su padre, si es que él al parecer hablaba de algunos asesinatos, y al inicio parece que no estaba hablando de esto, por eso una locutora, una oyente, perdón, lo llamó y le reclamó, pues, ¿no? Que no estaba hablando con la verdad, desvió la atención, entonces nos hizo ver de que en verdad no estaba teniendo una conducta ética, se estaba dejando llevar a cabo, llevando dominar por aquellas presiones no tan fuertes. ¿Ah? Sin embargo, después de un momento difícil, ¿no? Porque se ve la gesticulación, llama a su padre y su padre le llena de valor, ¿no? Para actuar correctamente y decide comenzar a hablar toda la verdad. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que en efecto se puede cambiar a través de nuestras decisiones, esa dinámica de las decisiones es lo que justamente nos lleva a la posibilidad de cambiar, de esforzarnos cada vez más por ser cada vez la mayor parte del tiempo personas honestas. Eso fue lo que hizo el hombre, ¿no? Cambió. Vimos que no es fácil, a él le costó. Vimos que se necesita ayuda. Vimos que hay que tener coraje, ¿no es cierto?, para tener una conducta ética, ¿no? Y de ahí conversamos sobre esto, que en efecto, pues, no podemos hablar de que se puede, de que puede existir o que podemos realmente nosotros llegar a ser una persona con una conducta ética intachable, ¿no? Lo intachable, señores, en nuestra naturaleza de ser humanos en temas de ética no existe, pues. ¿Mm? Quizás para una persona que en vida es una persona santa, ¿no? Y podríamos quizás hablar de eso, señores. Después partimos del hecho de que somos seres humanos, que todos cometemos errores, que nuestras decisiones son las que van definiéndonos, que es un proceso constante. Entonces, no, acá no hay lo intachable, lo indudable, ¿no? Es algo constante que vamos construyendo y va a depender de nuestras decisiones y de las situaciones, ¿no? Dijimos que es importante reconocer esa naturaleza, pues, del ser humano de ir forjándose continuamente, ¿no? Y que en ese sentido tampoco, pues, no es correcto hablar de que hay personas totalmente honestas y deshonestas. Dijimos que hay personas que la mayor parte del tiempo se esfuerzan por ser honestas, hay otras que la mayor parte del tiempo se esfuerzan por ser deshonestas, y hay otras que son no hay una mayor parte del tiempo, que a veces son honestas y a veces son deshonestas, ¿no? ¿Y por qué es todo esto dinámico? De nuevo, porque dependen de las decisiones. Y si es así, el gran mensaje es entonces, esforcémonos por ejercitar nuestra reflexión ética, nuestra capacidad de decidir sobre la base de una reflexión, esforcémonos por ello. Que no sea algo improvisado, si es algo tan importante para nuestros días, para la gestión pública, no tiene que ser algo improvisado. Tenemos que saber cada vez más cómo decidir. Miren, por más que podemos tener una gran familia y eso nos da unas sólidas columnas, una muy buena educación en casa, por más que tengamos una muy buena vida religiosa y eso también nos da unas grandes columnas para tener un comportamiento ético, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que una sola mala decisión puede hacer polvo, puede hacer derrumbar totalmente estas grandes columnas que es la familia, que es la religión.
una sola mala decisión, ¿no? Entonces hemos hablado de todo este tipo de circunstancias, entonces es en este escenario que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por estar muy atentos a nuestras tomas de decisiones y a la reflexión que debemos llevar a cabo. Es una gran irresponsabilidad no llevar a cabo eso porque puede generarnos, obviamente, afectaciones que en gestión pública pueden ser sancionadas, ¿no? De diversa manera, ¿no? Podemos llegar hasta cometer delitos, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más conversamos? A ver. Luego hablamos de que las prácticas que afectan la integridad pública, según nuestra propia Secretaría de Integridad Pública, tienen como una escala, miren, ¿ah? Van como que increciendo, incrementándose. Uno afecta la integridad pública, uno puede cometer un acto, ¿no? Que vaya en contra de los valores, principios, normas, ¿no? Que rigen la gestión pública, de tres maneras, miren, señores, ¿ah? De tres maneras, cada una más grave que la otra. Lo primero, definido por la Secretaría de Integridad Pública en sus documentos técnicos y también en la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Lo primero es la práctica cuestionable. Miren, si yo estoy en gestión pública, mi primer mal comportamiento es una práctica cuestionable. ¿Cómo se define una práctica cuestionable? Aquella en la cual no estoy transgrediendo ninguna norma interna, ninguna norma establecida que rija la conducta, ¿no? Los principios, ¿no? No estoy infringiendo eso. No hay nada escrito respecto a eso. Sin embargo, llega a afectar al resto, llega a ser mal visto por el resto, ¿sí? Es reprochable socialmente, como se dice. Ojo, no está escrito en ningún lugar que eso esté prohibido, pero incomoda, pero es reprochable socialmente. Eso no quita que, claro, que alguna institución, eh, por ejemplo, esta práctica cuestionable que está incomodando, que está fastidiando, tome una decisión y en sus documentos internos, en sus normas de conductas, etcétera, ya lo incluya, ¿no? La prohibición de esa práctica y ya va a escalar, ¿no? Si ya está escrito alguna prohibición sobre un comportamiento, y esa es una inconducta funcional, ¿sí? Si se transgrede una norma en el ámbito administrativo, una normativa interna, alguna función, entonces puede tener una sanción administrativa. Esa es la inconducta funcional. Vamos a ver luego en nuestro último módulo que se puede prevenir los malos comportamientos. Justamente la Secretaría de Integridad Pública tiene una guía para la gestión de riesgos que afectan a la integridad pública, donde nos dice que los riesgos que afectan a la integridad pública son los riesgos de corrupción y los riesgos de inconducta, estos dos que vamos a ver ahorita a continuación. Y nos enseña cómo prevenirlos con medidas concretas. Entonces, primero tenemos la práctica cuestionable, que no está prohibida en ninguna norma, que no tiene una sanción real, solo una sanción social, ¿no? Un reproche, un fastidio, ¿no? Una incomodidad. Eh, y luego tenemos la inconducta funcional, que sí representa un incumplimiento de una norma administrativa, interna. Eso puede venir una sanción administrativa. ¿Cuál es lo más grave que tenemos? La práctica más grave que afecta a la integridad pública, el acto de corrupción, que ya hemos conversado, ¿no? Ahí cuando hay un mal uso de la función, del poder para obtener un beneficio o no, o una ventaja, ¿no? La corrupción sí transgrede una norma expresa inclusive, ¿no? Más allá de la normativa interna, ¿no? La corrupción ya implica una sanción, ya es un delito, puede ser una sanción administrativa, civil. Entonces va incrementándose los actos de inconducta, los malos comportamientos en gestión pública van de menos a más, señores. Y en cuanto a de menos van a más incumplimiento normativo implica, de mayor ámbito,
y más sanción también implica. ¿Cuál es la idea? Que deberíamos parar esa bola de nieve, ¿no? Y desde las prácticas cuestionables, mostrar nuestro rechazo, evitar el ejercicio de la práctica cuestionable, porque esto va en aumento, señores. Ahí donde no pasa nada, ¿no? Todo el mundo lo hace, se puede ir escalando y se puede pensar de que si no pasa nada con las prácticas cuestionables, quizás tampoco pase nada con la conducta funcional y quizás también me pase de vivo con el acto de corrupción. Esa es un poco la idea, de entender que esto va en aumento. En aumento va la sanción y en aumento también va la posibilidad del mal comportamiento humano, señores. Miren, vamos a compartir un interesante video que se llama El hoyo negro de la oficina, miren. Y vamos a ver juntos, antes de mostrárselo, quiero que reflexionemos sobre lo que vamos a ver. Vamos a ver juntos a este trabajador de oficina. Y luego vamos a conversar al respecto, ¿sí? Él está solo, cansado, y de pronto algo pasa en su oficina. De pronto tiene un poder, y vamos a ver qué hace con ese poder ese señor, ¿ya? Vamos a ver. Por favor, si hay un tema de audio, de imagen, me interrumpen nomás para hacer los correctivos del caso, ¿sí? Muchas gracias.
¿Alguien de los acá presentes me puede confirmar? Quizás Eduardo, María, Jason Ramos, Natalie, Mari, Víctor, si todos ok con el video, lo pudieron ver bien, aunque sea una levantadita así de, de mano, la expresión, se pudo ver bien, se pudo escuchar bien el video de este caso. Ahí está. Gracias, Ramos N. Un gusto conocerte. Qué bueno, me deja tranquilo. Muchas gracias. A ver, por ahí hay un mensaje también. Mari también dice que sí, todo bien con el video. Interesante video, ¿no? Van dos videos buenos, ¿ah? Uno, el de Haz corto con la corrupción del locutor, ¿se acuerdan? El video al aire, ganador de la edición 2006. Y este interesante video del hoyo, donde miren, ¿ah? Vamos viendo algunas cosas, a ver qué les parece a ustedes, eh, si están de acuerdo. En principio, la persona estaba con un rostro, pues, de cansado, fastidiado. De hecho, se veía que era el último que estaba en la oficina, el último, ya seguro todos se habían ido y él estaba ahí, agotado, ¿no? Cansado. Lo primero que tenemos que ver ahí, señores, es ponernos a pensar un poco en la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Cuánta mochila puede haber detrás de cada persona? Eh, ¿Cuántas historias podríamos crear con un poco de imaginación después a través del rostro cansado y de esta persona, ¿no? Que estaba ahí sacando fotocopias solo en una oficina oscura, qué sé yo. Pues quizás podía tener alguna deuda, quizás su casa estaba, pues estaba a punto de perder el techo, quizás tenía un hijo enfermo, Dios nos libre, con alguna enfermedad tremenda, una madre, etcétera, su esposa, él mismo, una deuda impagable, qué sé yo. Ese es un primer factor que nos hace ver eh, que realmente, como siempre decimos, en gestión pública hoy por hoy tenemos que ser valientes y como seres humanos valientes, ¿no? A pesar, además de ser honestos, capaces, tenemos que ser valientes, porque no va a ser fácil, no es fácil, por las mochilas que podemos tener y por lo que se nos puede poner al frente. ¿Mm? ¿Cuántas amenazas pueden haber? ¿Cuántas tentaciones grandes, pequeñas pueden existir? ¿Cuántas necesidades podemos tener, etcétera, ¿no? Entonces el Señor, no sabemos qué había detrás, podemos imaginarnos, ¿no? Y en eso tiene acceso a este hoyo. ¿Y qué es lo primero que hace, no? Coge un chocolatito, hace el intento del chocolate, bueno, quizás una inconducta, ¿no? Quizás una inconducta. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de los comportamientos que afectan la integridad pública? Y hemos dicho que el primero es la conducta cuestionable, luego está la inconducta funcional y ya luego está la corrupción. Y dijimos que el tema va de menos a más, que si no le ponemos freno, es muy probable que esta debilidad para la toma de decisiones y para la reflexión ética haga que esto se incremente como una bola de nieve y nos lleve de una práctica cuestionable que solamente incomoda a una inconducta y luego a un acto de corrupción. El señor terminó de un chocolatito, de coger un chocolatito, terminó encerrado en una caja fuerte por la ambición de querer sacar cada vez más y más y más. ¿Mm? De ahí la importancia, señores, de poner a veces freno, ¿no? De tener ejercitada la capacidad de la reflexión ética. ¿Qué otro tema vemos ahí? El mal uso del poder, ¿no es cierto? El mal uso del poder. Y eso es, y ese es un elemento sobre el cual vale la pena reflexionar un poco, porque es lo que más caracteriza a la corrupción. Eh, Y yo creo que definitivamente la corrupción siempre se grafica como un monstruo, ¿no? Si ustedes ponen corrupción, imágenes, y es un monstruo supuestamente la corrupción, por el daño que nos hace, ¿no es cierto? Económicamente, con respecto a la confianza de la población, eso ya lo hemos hablado, ¿no?
Pero señores, ¿saben qué es lo más monstruoso de la corrupción? Es que es lo más antinatural, lo más es poner de cabeza lo que realmente significa estar en gestión pública, la finalidad de la gestión pública. Es lo más aberrante con respecto a la naturaleza de la gestión pública. Así de fuerte es la cosa. ¿Saben por qué? Porque ya hemos hablado que la finalidad de la gestión pública es impactar positivamente en el ciudadano, el bienestar común, generar valor público. Mi objetivo en gestión pública, esté donde esté, así sea un practicante, así sea un gerente en un cargo de confianza que me va a durar unos cuantos años, etcétera, o esté donde esté, así sea el titular o tenga cualquier cargo importantísimo, mi finalidad siempre va a ser atender las demandas ciudadanas, ¿no es cierto? Independientemente del tipo de contrato, de cuánto gane. Si estoy en gestión pública, por definición, estoy en un modelo de gestión por resultados para impactar en el ciudadano. Siempre lo repito y lo digo que no es, no es solamente palabras bonitas, sino es nuestro modelo de gestión pública. Entonces, si eso es así, si mi gran finalidad es servir al ciudadano, darle mejores servicios, productos, atender sus problemas, si esa es mi finalidad, y de pronto a mí me dan más poder donde estoy, o sea, en la gestión pública, a través de un carro, a través de capacidades de decisión, es poder, ese poder, ¿a dónde me debería llevar? A tener más opciones de lograr mi finalidad. Es lo lógico, ¿no es cierto? Si mi finalidad es servir al ciudadano, yo me esfuerzo siendo practicante para hacer mejor trabajo, me esfuerzo siendo X trabajador, supervisor, ascendiendo, qué sé yo, y algún día tengo poder, tengo capacidad de decisión, etcétera, que puedo influir con mis decisiones, con mi poder, ¿no sería lo lógico que ese poder me ayude me dé más elementos para cumplir mi función, que es el bienestar común, generar valor público, impactar en el ciudadano? Lo aberrante es olvidarme de todo eso, que estoy sentado donde estoy sentado, haciendo gestión pública, eh, y me olvido de todo eso que estoy diciendo con respecto a la finalidad de impactar positivamente en el ciudadano, y me aprovecho de ese poder que tengo para beneficiarme a mí, no para buscar el bienestar común, para mi bienestar o el bienestar de alguien que yo quiero, a través de una ventaja, un beneficio. Es realmente antinatural, es realmente lo aberrante que tiene esta situación. Afecto, voy en contra de la finalidad misma de mi ser, de mi naturaleza dentro de la gestión pública. Por eso que es un delito. Y entonces eso es lo que tenemos que ponerle freno y también ver cómo este señor hizo este mal uso del poder y cómo terminó por el mal uso del poder. ¿Mm? Le dio poder ese agujero negro para hacer lo que él decidió hacer. ¿Mm? Entonces ahí vemos, señores, que nuevamente nos ayuda a reflexionar sobre las conductas, los comportamientos que pueden afectar la gestión pública, la integridad pública, cómo estos comportamientos pueden ir de menos a más, de hecho así están definidos, de menos a más, y de hecho así están las sanciones, ¿no? Desde la sanción social hasta la administrativa, hasta el delito, hasta el proceso administrativo, civiles, penales, perdón, civiles o penales. Entonces, hemos visto eso, ¿no es cierto? Y también hemos visto la importancia de reflexionar con respecto al uso del poder. Bien, interesante. Entonces continuamos. Estamos por acá. A ver, creo que hay más los chats. Permítanme ver, por favor. Yo encantado de... Gili, estimados, habrá constancia sobre la disertación del joven. Gracias por lo del joven. Muchísimas gracias. Muy bueno el video, dice Natalie. Natalie está en YouTube. Solamente tienes que poner el hoyo negro oficina. ¿Ah? Es un buen video para siempre promover la reflexión sobre la conducta humana y el mal uso del poder.
y cómo la conducta puede ir, las malas conductas pueden ir de menos a más, ¿no? Y hay que ponerle freno oportunamente a esto. Perfecto. Y entonces continuamos. Luego, acá está, ¿no? Sobre esto ha sido el video, ¿no? Cómo va incrementándose las malas conductas que afectan la integridad pública, ¿no? Desde la práctica cuestionable hasta la inconducta y luego el acto de corrupción, ¿sí? Ya hemos hablado entonces de ello. Y ahí hay otro gráfico donde vemos pues la gravedad y la tipicidad, ¿no? Prácticas cuestionables, inconductas, delitos y cómo la gravedad va incrementándose hasta llegar, perdón, a los delitos. Señores, y ahora hablemos pues de cómo podemos tener un mejor rol en esta guerra, en esta lucha contra la corrupción. Ya hemos hablado de la corrupción, ya hemos hablado de las prácticas cuestionables, ya hemos definido la importancia de las decisiones, cómo nos forjamos a través de nuestras decisiones, importantes conceptos cuando hablamos de ética, ¿no? Eh, Perfecto. Sí. Ahora vamos a hablar sobre cómo en la gestión pública podemos estar más preparados para hacerle frente a la corrupción. Y hacerle frente a la corrupción quiere decir jugar mejor nuestro rol en esta lucha contra la corrupción, porque así tenemos que decirlo, estamos en una guerra contra la corrupción que estamos perdiendo. Y de verdad que estamos en guerra contra la corrupción. Tenemos un plan, una política nacional de integridad y lucha en Perú y lucha contra la corrupción. Si vemos en la RAE qué significa lucha, van a ver. Pelea, lid, combate, ¿no? Entonces estamos en guerra contra la corrupción y tenemos una política que dirige esta lucha. Tenemos un plan que dirige esta lucha, tenemos modelos, etcétera, que dirigen esta lucha. Entonces, vamos a ver de acá hasta lo que queda de la sesión y del módulo, eh, qué elementos tenemos nosotros dentro de la gestión pública para desempeñarnos mejor en esta lucha contra la corrupción. Miren, vamos a prestar, les pido por favor mucha atención. El primer elemento que tenemos son dos y lo vamos a repetir. Permítanme un segundo, por favor. Perfecto. Son solamente dos elementos, ¿sí? Primer elemento, individual. Por eso he puesto ahí un hombrecito, una mujercita, en fin. Quería poner una sola persona, ¿ya? Individual. El primer aspecto que yo voy a fortalecer para hacer un mejor rol en esta lucha contra la corrupción, como trabajador, funcionario, servidor, etcétera, es un arma individual y a la vez universal, ¿ah? Individual como persona y como ser humano y a la vez universal, que es la reflexión ética, reflexionar adecuadamente con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Hemos hablado de lo que es una conducta ética, que tiene los tres elementos, ¿no? La libertad, la justificación y la responsabilidad. Conducta ética, eso es una cosa. Ahora estamos hablando de la reflexión ética, cómo reflexionamos sobre lo que es bueno, lo que es malo, y cómo decidimos. Señores, y hemos hablado de que termina siendo fundamental a nuestra reflexión y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Eso es lo que más estamos repitiendo y lo estamos viendo hasta con ejemplos y ejercicios. Entonces, si es tan importante en nuestras vidas las decisiones, la reflexión ética, sobre todo en un ambiente o en un contexto de lucha contra la corrupción, no tiene que ser algo improvisado. Nos capacitamos mucho en muchos aspectos, pero nos tomamos algún tiempo de ver cómo podemos mejorar nuestra capacidad de decisión, de reflexión ante circunstancias complicadas en temas de valores, de ética. Entonces tendríamos que hacerlo. En este diplomado los invitamos a hacerlo y vamos a darles algunos ejemplos de cómo hacerlo. Cómo fortalecer, qué metodologías podemos tener, qué modelos, referencias hay por ahí en Australia, en Chile, que nos dicen, oye, si es tan importante esto de decidir, entonces que no sea algo improvisado. Ejercitemos la reflexión ética, establezcamos metodologías, pasos para ayudar a quien está en gestión pública, etcétera,
ayudar a tomarles decisiones, a reflexionar correctamente, porque no es fácil. Ya lo hemos visto en el primer video del locutor. No es fácil en muchos casos. Tenemos que ser muy valientes. Entonces no tendríamos que estar solos y tendrían también que facilitarnos, ¿por qué no? Metodologías, ejercicios, y eso se hace en otros países. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Y por otro lado, tenemos, además de esta arma individual, un arma colectiva, ¿sí? Un arma colectiva. ¿Cuál es el arma colectiva que tenemos además de esta arma individual, universal, que es la capacidad de ejercitar la reflexión? Que vamos a ver cómo se hace. El otro elemento que tenemos es conocer todas nuestras estrategias de lucha que existen en nuestro país, que existen, si quieren, también en el mundo, acuerdos, convenios internacionales sobre lucha contra la corrupción. En nuestro país tenemos un órgano rector de la integridad pública, que es la Secretaría de Integridad Pública, que el 2017 promulgó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el 2018 el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Dentro de este plan y en el marco de estas políticas se han emitido directivas, lineamientos que nos dicen, por ejemplo, oye, establece un modelo de integridad, hoy día vamos a hablar del modelo de integridad. Entonces hay una serie de lineamientos, políticas, directivas, que todo trabajador público debería conocer, es más, debería ser parte de sus procesos de inducción, así. Si estamos en guerra y si nos están mandando a la primera línea de guerra porque están en gestión pública, si somos trabajadores en gestión pública, quiere decir que estamos ahí cara a cara en la guerra contra la corrupción. Entonces, tendríamos que estar más preparados. Y repito, vamos a hoy día dejar eso bien en claro. ¿Cómo vamos a estar más preparados? A través de dos elementos. Mira, va a terminar la clase también repasando este tema. Dos elementos. El arma individual para esta guerra, que es la reflexión ética, y el arma colectiva para esta guerra, que es como si fueran las estrategias militares, que son todas estas políticas, normas, directivas que existen respecto a integridad, respecto a ética, la ley del código de ética, la gestión de riesgos, que vamos a conocer de gestión de riesgos, que también es cómo prevenir la corrupción, cómo prevenir la inconducta. Entonces, esto es lo que tengo que conocer. Miren, ¿ah? Miren esto acá. Vamos a hacer esta similitud nuevamente, miren. En la guerra militar, imaginemos una guerra militar, ¿m? Los soldados, ahí están, se ejercitan, miren cómo se están ejercitando para como individuos, estar más fuertes físicamente, también mentalmente seguro, para esa contienda cara a cara, ¿m? Cara a cara, frente a frente, que van a tener contra su enemigo, ¿sí? En la guerra militar, los soldados para ese enfrentamiento cara a cara, uno a uno, ¿no? Seguro que se entrenan, fortalecen los músculos y todo eso. Eso es en la guerra militar, para el enfrentamiento cara a cara, la lucha cuerpo a cuerpo, ¿ok? En la lucha contra la corrupción en la cual nos encontramos, repito, la herramienta, mi arma o lo que yo debo ejercitar ya no es mis músculos, ya no es mi fortaleza mental para pelear, como lo es en la guerra militar. Mi arma individualísima y universal, como les digo, universal porque le sirve a cualquier persona del mundo, es el ejercicio de la reflexión ética. Por eso esa persona está ahí pensando. Cuando yo esté cara a cara contra la corrupción como individuo, ya hemos dicho que al fin y al cabo la corrupción, la inconducta, el mal comportamiento es una decisión personal, entonces yo voy a estar cara a cara y lo único que me va a alejar de ser un delincuente, de portarme mal, de cometer una inconducta, va a ser mi decisión. Cuando yo esté ahí cara a frente con ese posible mal comportamiento, con ese posible acto de corrupción, de inconducta, etcétera, lo que me va a salvar para salir victorioso va a ser mi capacidad de reflexionar éticamente. Entonces tengo que ejercitar mi reflexión ética.
estamos siendo irresponsables en esta lucha contra la corrupción, de no ser más agresivos con fortalecer este aspecto y ser más claros y apoyar al trabajador, al servidor y decirle, oye, te ayudo, te doy metodologías, te doy pasos, te doy talleres, te hago todo, soy hasta creativo, busco la manera de ayudarte en entrenarte para la toma de decisiones. Es como que tenga mis soldados, ¿no? Y los mande a la guerra sin ningún tipo de ejercicio y los mande a pelear frente a frente con gente preparada y ellos sin ningún tipo de entrenamiento. Señores, tenemos que entrenar nuestra reflexión ética. Hay maneras, ¿ah? Hoy día vamos a conocer un par o un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento que hemos visto en esta diapositiva. El arma individual, universal, que así como el militar sería pues sus músculos para el cara a cara, frente a frente, en la batalla, ¿no? Cuerpo a cuerpo, el arma individual es la reflexión ética, me sirve a mí como persona, y esa reflexión ética le sirve al peruano, al boliviano, al ecuatoriano, al norteamericano, al canadiense, al que sea, ¿sí? Perfecto, esa es universal a la vez personal, ¿no? Increíble, perfecto. Ahora, en las guerras militares, además de, para yo ganar la guerra, entrenar a mis soldados individualmente y que cada uno de ellos esté fuerte individualmente, son muy importantes en las guerras militares y en toda contienda las estrategias. ¿Qué pasaría si yo me entreno, me pongo hecho un Rambo, ¿no? Totalmente seguro de mis capacidades porque pues, he estado haciendo mucho ejercicio, mucho entrenamiento de pelea cuerpo a cuerpo, entonces agarro, me pongo el cuchillo ahí en la boca y me voy corriendo y sigo mi ruta, yo decido por dónde ir, termino emboscado, ¿no? O quizás pisando un campo minado. De nada sirve que yo me entrene como soldado, como individuo, que me vuelva un Rambo, si no sigo mis estrategias, mis objetivos militares, mis lineamientos. Y eso lo sabe todo soldado. Sabe que si no lo sigue está frito pescadito, que tiene que actuar dentro de un colectivo y dentro de ciertos lineamientos que promueven pues, el éxito dentro de la guerra, dentro de la lucha. En nuestra lucha contra la corrupción pasa lo mismo. Ya hablamos del arma individual, que es la reflexión ética, y también tenemos las estrategias, pues señores. Y estas son las estrategias que yo les digo que todos deberíamos conocer, debería ser parte de nuestro proceso de inducción de una manera más agresiva. Repito, si reconocemos como país que estamos en guerra, deberíamos pues ser un poco más agresivos, ¿no es cierto? O sea, está ahí la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Miren, para, para que lo vean en términos exactos. Permítame avanzar. Acá está. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, señores. Ahí está. La RAE nos dice que lucha es pelea, que lucha es una lid, un combate, una contienda. Entonces estamos en esta lucha contra la corrupción. Tendríamos que ser más agresivos con fortalecer estos dos aspectos que les digo, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que nuestras estrategias militares quizás ni las conocemos, ni nos involucramos, no las estamos leyendo. Una fundamental, nuestra política. Ahí están nuestros objetivos de guerra, nuestros grandes lineamientos de este enfrentamiento. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del 2017, aprobada por la Secretaría de Integridad Pública. Ahí está, hemos repasado lo que significa lucha, por si alguien tenía alguna duda. Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Ahí está, aprobado el 2018. En este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en la tabla 10, se habla del modelo de integridad. El modelo de integridad está conformado por 9 componentes. La Secretaría de Integridad Pública está promoviendo de que en todas las entidades se implemente un modelo de integridad, donde tiene que haber inclusive un responsable de este modelo de integridad encargado de implementar los otros 8 componentes, otras 8 grandes funciones.
segundo. Y entre estos componentes está la gestión de riesgos, miren. La gestión de riesgos que afectan la integridad, que vamos a hablar en nuestro último módulo. Vamos a hablar íntegramente de la gestión de riesgos. ¿Saben por qué es importante? Porque miren la lógica de estos tres módulos intensos. ¿Ah? Vamos a próximamente invitarlos a una versión más extensa del diplomado, como amerita el tema, donde podamos involucrarnos más en el contenido de la política, del plan, del propio modelo de integridad, etcétera. ¿Ah? Donde podamos hablar y hacer ejercicios sobre la gestión de riesgos. Porque miren, en nuestra próxima sesión vamos a aterrizar este aspecto de la gestión de riesgos. Porque miren, un primer gran módulo de este diplomado nos ha ayudado a conocer los conceptos fundamentales de lo que es ética, moral, lo determinante que son las decisiones. Hemos reflexionado sobre lo que es una conducta ética y lo que no es una conducta ética. Eso nos ayuda a ser mejores personas, individuos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros centros laborales, etcétera. Todos queremos eso, ¿no es cierto? A partir del segundo módulo ya hemos hablado cómo esto aterriza en la gestión pública y lo importante que es para los fines de la gestión pública fortalecer estos aspectos de la reflexión ética y el conocimiento de todas mis políticas, normas, planes, guías, etcétera. Eso es lo que estamos hablando hoy. Ahí estamos presentando algunas de estas políticas, planes, metodologías, etcétera. Y luego de ello, de conocer conceptos útiles, ¿no? Con respecto a la ética, la integridad, la conducta ética, de conocer mi rol dentro de la gestión pública y la lucha contra la corrupción y cómo debo fortalecer estos dos aspectos. Luego voy a aterrizar a la gestión de riesgos, que es, señores, la manera más operativa, ¿ah? La manera que más aterriza, ¿no? E inclusive en la planificación, en la utilización de recursos reales, ¿no? Para implementar medidas que puedan ayudarnos a prevenir la corrupción, a reducir las probabilidades que ocurra un acto de corrupción, un acto de inconducta, o si ocurren, minimizar los impactos que pueda tener. Entonces, de ahí la importancia de la gestión de riesgos que vamos a hablar la próxima clase. No hay nada más operativo, real, que aterrice en la planificación, ejecución de recursos y todo, que establecer medidas para controlar esos riesgos que previamente identifico, riesgos de corrupción, riesgos de inconducta. Esa es una manera muy interesante de luchar contra la corrupción. La gestión de riesgos se aplica con muchísima intensidad en la gestión privada y estamos en debe todavía, con muchos pasos atrás, en la gestión pública. De eso vamos a reflexionar en en nuestro último módulo, ¿sí? De la importancia de la gestión de riesgos. Perfecto. Entonces regresamos para seguir conversando lo que quería contarles. Entonces, ahí está. Mientras en la guerra militar tenemos las estrategias militares, en nuestra lucha contra la corrupción tenemos pues nuestras políticas, nuestros planes, nuestro modelo de integridad. Acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver todo este devenir del modelo de integridad. Primero fue la política 2017, luego fue el plan 2018, luego del plan se habló, ya se presentó el modelo de integridad, luego del modelo de integridad que hablaba bastante, que tiene un componente de la gestión de riesgos, ¿no? Y del plan que tiene un objetivo relacionado a la gestión de riesgos. En el marco de eso, se formula ya inclusive una guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Señores, yo vengo trabajando este tema de riesgos también en Ecuador, en Bolivia, en estos países aún no tienen algo similar, una metodología específica para prevenir riesgos de corrupción, de conducta. Nosotros sí, desde enero de este año, en nuestro próximo módulo lo vamos a conocer. Entonces, interesante los pasos que estamos dando. Lo que falta es que nos involucremos, pues, con todo este cuerpo de estrategias de lucha. O sea, estamos en lucha, pero creemos que no es nuestra lucha. Creemos que no tenemos mucho que hacer al respecto. Y no es tan cierto eso, ¿sí? Tenemos que involucrarnos más con todos estos lineamientos, políticas, directivas. Ezequiel Bendezú, informes del diplomado. Comuníquese, mi estimado Ezequiel, con el grupo de CIEP Perú. El CIEP Perú, ahí tiene, inclusive en las diapositivas y en toda la información que ellos le remiten, tienen los contactos para que se puedan comunicar con ellos y darles mayor información, ¿sí? Entonces,
Miren, ¿ah? Volvemos a esta lógica. Son estos dos grandes elementos. El arma individual, que es fortalecer la reflexión ética, y el arma colectiva, las estrategias militares, que es todo aquella política, directiva, metodología que tenga que ver con lucha contra la corrupción y con integridad, todo eso tiene que estar en mi cabeza, todo eso lo tengo que tener a la mano si estoy en gestión pública y si estoy en una lucha contra la corrupción. Ese es el mensaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo fortalezco mi reflexión ética? Aldo, ya entendí que ese es el arma personal. Has hecho la comparación de la reflexión ética con la fortaleza física del soldado para el cuerpo a cuerpo. Yo también quiero estar fuerte para el cuerpo a cuerpo contra la corrupción. Quiero fortalecer mi reflexión ética. ¿Cómo se hace eso? Voy a preguntar. Yo les digo, miren, acá está la banderita de Australia. Australia. ¿Ah? En Australia, la Comisión de Servicios Públicos, que es el equivalente a servir acá en Perú, les propone, ¿no? Les ofrece a los trabajadores este modelo de reflexión ética, Reflex. Les dice, oiga, es difícil, es determinante la reflexión ética, la toma de decisiones, no están solos, les proponemos estos 6 pasos, dice. Es tan importante esto para el cara a cara y de la reflexión ética que tienen que ejercitarlo, lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Tienen que ejercitarlo para cuando estén cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Para ejercitarlo, acá están 6 pasos. Estamos proponiéndoles una metodología, dice el equivalente a servir en Australia. 6 pasos. Miren, vamos a ver estos 6 pasos que nos ayudan a ejercitar la reflexión ética. Primer paso, reconoce que estás frente a un problema. ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos en la clase pasada de la venta de DVDs piratas, no? No pasa nada, todo el mundo lo hace y me voy de frente, ¿no? Eso es huir, eso no es reconocer que tengo ahí un problema, que hay una disyuntiva entre los valores, los valores del otro, mis valores, los valores de todos y los míos y los de mi jefe, etcétera. Si yo no doy ese primer paso honesto, de decir, oye, acá hay algo, acá yo tengo que decidir, acá no es que no pasa nada, todo el mundo lo hace, acá tengo que tomar una pausa. Si no doy ese primer paso es porque estoy huyendo cobardemente, seguro me quiero comportar mal o voy a comportarme mal. Primero es parar y decir, oye, acá hay un conflicto de valores que está pasando, un ratito. Segundo paso, para ejercitar mi buena reflexión ética. Segundo paso, busco información, pues sobre todo si estás en gestión pública, busca información. Está a tu mano, tú mismo, solito. ¿Qué norma voy a incumplir? Administrativa, voy a cometer una inconducta, voy a cometer una práctica cuestionable, voy a cometer un delito. ¿Qué tipo de delito? Ojo, primero yo puedo buscar la normativa. Segundo, puedo buscar cuáles son las personas que se van a ver afectadas. Esta firma, esta decisión, esta mala decisión de repente que voy a tomar, de repente está relacionado con una obra, con un servicio, va a afectar a toda una población, ojo, a mis vecinos, a mi familia, a mi hijo, lo va a afectar, a mi hija, a mi esposa, ojo, ¿eh? ¿Qué otra cosa puedo buscar? Oye, ¿hay información de circunstancias previas similares? ¿Alguien ya hizo esto que me están pidiendo que haga? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó todo? Ojo, esta es la parte donde yo, después de tomar la pausa, comienzo a buscar información, la que está a mi mano. Miren, ¿se acuerdan de ese jugador de fútbol de, que inclusive de la selección, ¿no? Que tiene, juega en un equipo de acá de Lima, que tenía que ir a un entrenamiento un lunes y el día domingo se va de fiesta, creo que era la inauguración de un negocio, algo así que él tenía, ¿no? Y se va de fiesta y no va al entrenamiento. Luego cuando un día después, ¿no? De faltar al entrenamiento, regresa, resulta que va ante la prensa llorando, pide perdón.
Y sobre todo dice, por favor, dejen de hostigar a mi familia, ¿no? Mi familia no tiene la culpa, está sufriendo. Miren, una de las primeras partes de la reflexión ética según los australianos es pensar en quiénes voy a afectar. Este señor pensó en quiénes iba a afectar con su decisión o en ese momento seguro le estaban pasando una botella o lo estaban haciendo bailar hasta abajo y le dijeron, no pasa nada, sigue nomás, no va a pasar nada por un día que faltes. Y miren después llorando y pidiendo que por favor no se metan con su familia. Miren qué importante este momento de tomar la decisión con responsabilidad y ponerse a pensar al menos en quién voy a afectar. ¿Perfecto? Entonces, busco información relevante. Tercer paso, nos dicen los australianos, permanece un rato en la disyuntiva, permanece un momento. Ya buscaste tu información, ahora pide ayuda. Pide ayuda, pues, ¿por qué no? Si es difícil, señores. Nosotros vimos el video del locutor, ¿se acuerdan? El locutor había estado ocultando la verdad hasta que la oyente lo llama, le reclama y él llama a su padre. Y es su padre que le da el valor, ¿no? Para tomar la decisión correcta. Señores, todos por ahí tenemos un referente ético, algún maestro, alguien que admiramos, puede ser también un familiar, puede ser el padre, como en el caso de este señor, el locutor, puede ser mi esposa, de nuevo puede ser mi hijo, mi hija, ¿por qué no? Si en mi entidad hay una oficina de integridad pública, que es el órgano rector dentro de mi entidad de la integridad, puedo acudir a ellos también o a la oficina de recursos humanos que tienen toda la normativa relacionada a las inconductas, etcétera. Tengo todas esas posibilidades de pedir ayuda y si estoy ante una circunstancia difícil, ¿por qué no hacerlo? Hemos visto en el video lo importante que es la ayuda en estas circunstancias. Quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya voy teniendo más información, no solo la que yo he buscado, sino la que vengo escuchando, de las ayudas que estoy pidiendo, de las puertas que estoy tocando, de mis referentes éticos, como en el caso del video, el padre del locutor. ¿Sí? Entonces, ya pues, cuarto paso, ya evalúo, ya me evalúo. Lo que averigüé y lo que escuché, ya estoy evaluando, ya estoy argumentándome. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ah? Y un ejercicio importante acá es el ejercicio del test accountability, que no tiene una traducción exacta en español, ¿sí? Pero básicamente es el cuestionarse si lo que yo he decidido, lo que yo he hecho, sería aprobado por alguna otra persona. Si mi hijo se entera de lo que he hecho o de lo que voy a hacer, ¿se va a sentir orgulloso de mí? Mi padre, mi madre, mi padre se van a sentir orgullosos de mí. Si viene un revisor externo, no sé, un agente de control externo de la Contraloría, del OSI, a evaluar mi decisión, me va a felicitar y va a estar orgulloso también de mi decisión. Yo voy a estar orgulloso con mi decisión, voy a dormir tranquilo esta noche. Ojo, este ejercicio es importante. Entonces ya estoy evaluando las opciones de la información que he obtenido y ya estoy listo para mi quinto paso, que es tomar la decisión. Actúo, ya decido ya. Ya decidí y ya actué. Perfecto. Ahora, inclusive los australianos dicen, oye, no deberían ni quedar ahí, dicen ellos. Ya tomaste la decisión. Pero si tienes esa buena costumbre, bueno, yo por ejemplo, de tener tu cuadernito donde apuntas las cosas a diario, así sea con mala letra como yo, si tienes un diario o otra cosa, bueno, apunta, registra esa decisión que has tomado, esa seguro buena decisión que has tomado, porque no fue fácil, no ha sido fácil, te ha costado buscar información, te ha costado pedir consejos, entonces quizás, aunque sea una frasecita, lo registra eso, te va a ayudar. Y miren los australianos, ¿ah? Inclusive nos dan un paso más. Ya decidí, ya actué, ya está, ya apunté mi decisión, registré y te dicen, tómate un tiempo todavía, dicen los australianos, porque somos seres humanos, podemos cometer errores y entonces
podemos siempre pensar en la mejora continua. Entonces puedes agarrar y aún así ya hayas decidido, tomarte un tiempo y pensar si la próxima lo podrías hacer mejor. Miren, ve, hice lo mejor con la información que tuve, pero quizás por ahí aparece un nuevo punto de vista, etcétera, y me hace pensar, reflexionar de que quizás la próxima lo puedo hacer mejor. Miren qué interesante, señores. Entonces los australianos, ahí está, vamos a volver acá al resumen con su banderita de Australia, algunos le traen malos recuerdos, los australianos nos dan estos 6 pasos. Señores, pueden ser 5, pueden ser 4, podemos agrupar, pero creo que todos en nuestras entidades, en nuestras organizaciones, y si no lo hacen, en nuestro diario o en nuestras cabezas deberíamos tener muy presente que esto de la reflexión ética, que es lo que me lleva a decidir, no tendría, repito, por no sé, décima vez que ser algo improvisado. Si es tan determinante para mi vida, para la gestión pública, no solo yo debería ser interesado, sino también las entidades deberían estar mucho más interesadas en establecer pasos para la reflexión ética, como lo ha hecho Australia. Miren, Australia dice 6, podemos nosotros pues, agrupar y poder decir que sean 5, 4, 3, no sé. Miren en Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, programa de convivencia escolar, a través de una ficha. ¿Eso qué nos dice? Que no necesitamos, pues, para estas cosas no necesitamos una norma, una directiva que pase por asesoría jurídica. No, miren, ellos a través de una ficha, podría ser a través de correos electrónicos, podría ser a través de TikTok, de lo que sea. Podríamos difundir pasos. Miren, estos 4 pasos, estos 5 pasos. La reflexión ética es fundamental, es determinante. Tus decisiones son determinantes para nuestra gestión, no para la lucha contra la corrupción. Tómate un tiempo y ejercita la reflexión ética. Recuerda que, entre otros, puedes tener estos 5 pasos, estos 4 pasos. Eso deberíamos un poco fomentar, seguir estos buenos ejemplos de Australia, de Chile, ¿no? Sería muy interesante, porque repito, es uno de los dos grandes elementos y termina siendo el elemento, creo yo, más decisivo, porque es el personal y la corrupción, las malas conductas son actitudes personales. Y esto es lo que te ayuda a ti a justamente decidir correctamente, ¿no? A la persona y a la persona en el mundo, estés donde estés va a ser el mismo ejercicio, por eso es individual y a la vez universal, miren qué bacán, universal y a la vez individual, la reflexión ética, señores, ¿sí? 6 pasos en Australia, 4 pasos en la Universidad Católica de Chile, pueden ser 3 en tu entidad o en tu vida, si quieres, pueden ser 3, 4, eh, hagámoslo, promovamos que exista. Yo creo que yo los invito a que fortalezcamos la reflexión ética, pero también invito, y desde donde esté y donde nos toque, a que las entidades, ¿no? Qué bonito sería, qué interesante sería, qué valioso sería, se preocupen también por emitir fichas, comunicaciones, ¿no? Pósters, lo que sea, vale lo que sea para promover y ayudar a los trabajadores a fortalecer su reflexión ética y darles este mensaje que no tiene que ser algo improvisado, por lo importante que es. Miren, entonces, ya hemos hablado de esa parte individual y hemos hablado también de la parte, digamos, que es el símil a la estrategia militar. ¿Cuál es esa parte que es el símil a la estrategia militar? Todas aquellas políticas, planes, normas. Hemos visto todo lo de la Secretaría de Integridad. A eso le podemos también sumar, miren, ve, la ley del Código Ética de la Función Pública. ¿Mm? La ley del Código Ética de la Función Pública, artículo 6, nos dice cuáles son los 8 principios que rigen el accionar de la función pública. Artículo 6, los conocemos, los hemos estudiado, los hemos leído, tenemos claro qué cosa es la probidad, el respeto, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad, la justicia, la lealtad al Estado de Derecho. Son 8 principios y son los que rigen la función pública, el accionar dentro de la función pública. Tendríamos que repasarlos. Algunos dicen que por ahí está desactualizado nuestra ley del Código de Ética, es lo que tenemos y mínimamente al menos tendríamos que, si queremos cuestionarlo, conocerlo, ¿sí? No solo el artículo 6, artículo 7 y artículo 8 nos da los deberes y prohibiciones.
repito, todo esto forma parte de mis estrategias militares, el segundo gran elemento, lo que tengo que conocer, pues. No basta solo con ejercitarme yo solito, tengo que conocer todas mis estrategias que cada uno de mis países me está dando. Nosotros en Perú tenemos esto. Artículos 7 y 8, deberes y prohibiciones. Deberes, la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes, la responsabilidad. Prohibiciones éticas, mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar, acosar. Artículos 7 y 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, nos establece los deberes y las prohibiciones, señores, ¿sí? A ver, mil disculpas por la bullita. Y miren, para que conozcamos un poco más del modelo de integridad, ¿no? Les he dicho que la Secretaría de Integridad Pública ha aprobado la política de integridad, el Plan Nacional de Integridad, y dentro del Plan Nacional de Integridad se ha presentado el modelo de integridad. Y en el marco del modelo de integridad se han formulado diversos lineamientos que promueven la implementación de este modelo. Les invito a ver este video para que conozcamos las características de este modelo de integridad que toda entidad pública debería tener implementados, ¿sí? A ver, permítanme un segundo. El Perú tiene todo lo necesario para crecer, una gran historia, una cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad con un enfoque nuevo, centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables. Veamos cómo funciona el modelo de integridad en una entidad pública. Para establecer cultura de integridad en cualquier institución, es fundamental el compromiso de alta dirección. Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades. Por ejemplo, al introducir la integridad como un valor esencial en la cultura organizacional, se consolidan las políticas de cumplimiento. De igual modo, designar y empoderar a las oficinas y a los oficiales de integridad. Para tomar mejores decisiones es necesario identificar los procesos o actividades más vulnerables en las instituciones, aquellos que podrían ser objeto de un acto de corrupción o prácticas cuestionables que riñan con la ética. Evaluando correctamente los riesgos, se planifican medidas más eficaces para minimizar sus efectos. Es necesario regular las conductas y prácticas de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de riesgo, precisando con claridad qué es y qué no es correcto en su institución.
De esta manera, se reduce el margen de duda y la comisión de actos no deseados, a través de medidas concretas que expresen una posición clara en la entidad. La transparencia es un principio inherente a la función pública, uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. Hoy es inadmisible que una entidad niegue el acceso a la información pública o incumpla las normas de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos son escasos y deben protegerse adecuadamente. Es necesario fortalecer el sistema de control interno en el proceso de mejora continua para alcanzar los objetivos institucionales eficazmente y cooperar con el control gubernamental para que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Es indispensable desarrollar actividades de comunicación y capacitación permanentes. Por ejemplo, ¿los trabajadores conocen las políticas de integridad y cumplimiento adoptadas por su entidad? ¿Están capacitados para implementarlas? La comunicación debe realizarse incluso con proveedores, usuarios y demás públicos de interés para que conozcan los nuevos estándares de integridad establecidos. También se debe contar con un canal de denuncias, con mecanismos claros, sencillos y eficientes, incluyendo medidas de protección al denunciante y un catálogo específico de faltas y medidas disciplinarias. Las denuncias se deben procesar y resolver adecuadamente, estableciendo quién las recibe, quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve. Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna. En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política de integridad y lucha contra la corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Trabajamos juntos por un Perú íntegro. Muy bien. A ver, estamos por acá de regreso. Permítanme. El Perú. Muy bien, señores. A ver, por ahí creo que hay un comentario en el chat. Permítanme. Un segundo, muy relevante el video. Sí, ese video también está colgado por si acaso en YouTube, ¿ah? Es público y nos permite conocer este interesante modelo de integridad, ¿no? Muy interesante, que la Secretaría de Integridad Pública está promoviendo, ¿no? Inclusive hace seguimiento, ¿no? Y hay ya avances muy interesantes, ¿ah? Yo les sugiero, les recomiendo, si les gusta este tema de integridad pública, entren a la página web de la Secretaría de Integridad Pública, ahí está colgado todas las directivas, lineamientos, a este video, hay otros videos, ¿sí? Invitan a cursos gratuitos, con certificaciones, etcétera. Entonces, involucrémonos más, señores, en esta lucha contra la corrupción con el ente rector, que es la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Que muy claramente nos ha mostrado este video que nos habla sobre el modelo de integridad pública que tenemos acá en Perú. Ujú. Muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, señores, vamos a dar un espacio si es que tienen alguna consulta y mientras tanto vamos a digamos, redondear
lo que hemos hablado el día de hoy. Principalmente hemos conversado sobre nuestras dos grandes armas que tenemos para esta guerra contra la corrupción, para esta lucha contra la corrupción. ¿Sí? ¿Alguien por ahí se anima a decirme cuáles son estas dos grandes elementos que tenemos que fortalecer en esta lucha contra la corrupción? Dos son. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son estos dos? Hemos repetido bastante cuáles son estos dos. Ezequiel, ¿quieres hacer algún comentario? Disculpa. Sí, doctor Aldo, Mucho eh, gusto. y sí, un gusto también. En realidad es muy, muy fortificante, nutriente, intelectual. En realidad, muy buena ponencia, doctor. Doctor, la corrupción en sí también está, por decir así, por el transcurrir de los años, ¿no? En cuanto a la incrustación de la política, la corrupción está ligada también al sistema o el sistema no tiene que ver nada en cuanto a las decisiones por ética que uno toma como profesional dentro de la gestión pública. Gracias, doctor, por su respuesta. Interesante, interesante. Por supuesto que hay de los dos. Por supuesto que hay de los dos factores. Miren, Ezequiel, la próxima clase vamos a estudiar y vamos a presentar, vamos a analizar juntos la guía para la gestión de riesgos que tiene nuestro país. Y ahí nos aterriza algo que va a responder tu pregunta. Esta guía para la gestión de riesgos, ¿saben por qué es tan interesante? Porque además de darnos la metodología para la gestión de riesgos, alguna vez un colega sociólogo que estaba en una clase mía sobre esta guía que dictamos con la Secretaría de Integridad Pública, les comento que quien les habla participó en el diseño de este curso y en el dictado de este curso, el primer curso sobre gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Un sociólogo, yo soy sociólogo también, me dijo, Aldo, esta guía termina siendo, además de un tema metodológico, te termina también dando una orientación conceptual sobre lo que es la corrupción. ¿Saben por qué? Porque te ayuda a identificar los riesgos de corrupción y te dice, estos son los comportamientos usuales ligados a los actos de corrupción. Estos son los contextos donde hay mayor riesgo de que ocurra corrupción. Entonces te va conceptualizando cuáles son los escenarios, cuáles son los comportamientos, y luego te dice cuáles son las causas. En este ejercicio de facilitarte la identificación de riesgos y de causas, esta guía te propone causas ya preestablecidas de un listado para que tú selecciones. Y las causas para un acto de corrupción, según la guía y según los conceptos, la teoría sobre la cual se basa la guía no está inventando nada. Esa guía de la Secretaría de Integridad Pública fue hecha en colaboración con la Cooperación Suiza, que es por donde ahora trabajo. Durante un año se trabajó en coordinación la Cooperación Suiza y con la Presidencia del Consejo de Ministros, en específico la Secretaría de Integridad Pública, en buscar antecedentes conceptuales, ¿no? De la literatura especializada, informes de la Contraloría y otros informes de control, etcétera, para aterrizar todos estos conceptos, pues. Y entonces resulta que los actos de corrupción tienen causas personales y tienen causas organizacionales. No podemos no reconocer eso. Tienen ambos tipos de causas. Por eso cuando yo gestiono riesgos, ataco ambos tipos de causas. Las personales a través de, por ejemplo, medidas como puede ser charlas, talleres, que promuevan la reflexión ética, que fortalezcan, dar estas herramientas para los pasos que ayuden a reflexionar, ya, todo eso ataca lo individual. Pero además, si yo quiero prevenir la corrupción, también tengo que ver causas organizacionales, procedimientos mal establecidos, ¿no? Falta de controles internos, falta de transparencia, cosas que se puede solucionar en la operación de la entidad, de la organización, para justamente evitar también los actos de corrupción. Entonces, en efecto, mi estimado Ezequiel, muy interesante tu participación. Nos invita también a invitar a que estemos muy atentos a nuestro último módulo, donde vamos a ver todo esto interesante que es la gestión de riesgos, cómo prevenir con medidas, con una planificación verdadera, incluyendo recursos para poder implementar medidas que me ayuden a prevenir
la corrupción, la inconducta. Qué interesante es la gestión de riesgos. Entonces, Ezequiel, muchas gracias por tu pregunta. En efecto, tenemos de ambos, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, mi estimado? Sí, doctor. Gracias por su respuesta interesante y tiene toda la razón. No, pero, ¿qué es lo que pasa? Que este tema de gestión pública, de ética, de corrupción, parece mentira y la ciudadanía como que no impacta, pero este es en realidad el oxígeno de la política. ¿Por qué? Porque la política, a veces decimos, no, la política no nos importa, yo no vivo de ella, yo vivo de mi trabajo, no, pero la política es la que en realidad, la brújula, la directriz, el norte, en realidad se maneja un país, ¿no? Es donde es el corazón latente donde no puede haber ni se puede permitir actos de corrupción, porque una mala decisión, eso es lo que estamos viendo trascendentalmente en el presente, ¿no? Entonces, una mala decisión, una mala gestión puede prácticamente ser una bomba nuclear para un país, porque es decisivo y es lo más importante. El corazón de un manejo de una nación es la política. Gracias, doctor. Es muy amable, muchas gracias. La política, la gestión pública. La política no es mala. La gestión pública no es mala, ¿no? Los malos son quienes hacen quienes se portan inadecuadamente, los corruptos que pueden estar en la gestión pública, en la política pública, ¿no? Y que manchan, ¿no? La política, que manchan, desacreditan no solo la política, sino desacreditan la gestión pública, pues, ¿no? En efecto, entonces, ¿sabes lo que pasa, Ezequiel? Nos dice Ezequiel, no pareciera que no le tomaran importancia a pesar de ser el oxígeno, dice, qué buena palabra, qué buena frase, Ezequiel, ¿ah? Qué buena frase, a pesar de ser el oxígeno. ¿Sabes lo que pasa? Y acá felicito al grupo de CIEP por apostar en esta propuesta y estoy seguro que se viene una versión con mayores horas académicas de este curso, quizás un diplomado más extenso. Lo que pasa es que muchas veces las conferencias de estos temas de ética, de integridad, suelen ser pues muy filosóficas, muy teóricas, ¿no? Cuando hablamos de ética y de integridad, siempre lo digo, podemos remontarnos hasta los maestros de la filosofía que hablan de lo que es la ética, lo que es la moral, etcétera. Pero no se trata de eso, se trata de reconocer que estamos en gestión pública y necesitamos información útil, necesitamos información que aterrice, que nos sirva para algo, porque tiempo es lo que menos tenemos, ¿no es cierto? Paramos lleno de limitaciones, de esfuerzos, entonces el conocimiento tiene que ser práctico. Y el enfoque que tiene este diplomado en materia de ética e integridad así lo ha sido, así fue la decisión de CIEP que se lleva a cabo y por eso estamos acá junto con ellos sacándolo adelante. Muchas gracias, Ezequiel, por tu interesante participación y también gracias a todos los presentes y a todos aquellos que en alguna otra oportunidad van a presenciar pues esta grabación. El próximo viernes tenemos nuevamente, y las disculpas del caso, una interrupción en nuestro diplomado, ¿no? Voy a estar justamente en la ciudad de Quito dando conferencias sobre gestión de riesgos de corrupción. ¿Sí? Les pido las disculpas del caso, pero todo eso sirve para poder compartir con ustedes también las experiencias que podemos tener en otros países, ¿sí? Nos veríamos entonces el próximo viernes. Ezequiel, por si acaso, con mi persona tenemos, además de este curso de ética e integridad o este diplomado, tenemos el diplomado de gestión de riesgos, control interno e integridad, este diplomado que también lo estamos dando a través del curso del grupo de CIEP. Te invito a que puedas quizás buscar información sobre este otro diplomado que lo estamos dictando todos los miércoles. ¿Sí? Ya estamos en nuestro tercer módulo, pero puedes tener acceso todavía a este diplomado, ¿no es cierto? Las clases son grabadas, así que comuníquense nomás con el grupo de CIEP, que mi persona también está en el diplomado de gestión de riesgos, control interno y modelo de integridad. Así que bienvenidos también y próximamente el diplomado extenso de ética e integridad pública. Señores, no sé si el grupo de CIEP tiene algunas palabras de despedida, si no, por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Creo que todo bien, grupo de CIEP. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Jason, María, Luz, a todos los, Luciano, a todos los presentes. Entonces, eso sería todo. Nos Gracias por vemos. la vida. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estén atentos a las programaciones de los cursos del grupo de CIEP. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Doctor. Gracias, gracias.